Teleamazonas presenta 24 horas con Valery Villalba. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a 24 horas en este sábado 15 de junio. Arrancamos con la información. Les contamos, más de 5 representantes de países latinoamericanos acudirán a la Cumbre por la Paz en Ucrania que se realiza en Suiza. El presidente de la República, Daniel Noboa, también participará en este evento con su comitiva. Este sábado comenzó la Cumbre por la Paz en Ucrania, realizada en Suiza. El evento inició con unas palabras de bienvenida de la presidenta de este país, anfitriona del encuentro. Posteriormente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comenzó su intervención agradeciendo a todos los presentes en la cumbre. Zelensky responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin de los crímenes de guerra y luego remarcó que esta reunión marca un paso significativo hacia una paz justa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistió al evento, pero su compañera de fórmula, Kamala Harris, sí lo hizo. Durante su intervención aseveró que Estados Unidos está del lado de Ucrania, no por caridad, sino porque es su interés estratégico. Se tiene previsto que más de 5 representantes de países latinoamericanos acudan al evento, entre los que consta el primer mandatario Daniel Noboa, el presidente de Chile Gabriel Boric y el líder de Argentina Javier Milei. Perú y Uruguay estarán representados por sus cancilleres. Este evento es parte de las actividades del presidente Daniel Noboa en su gira en Europa, que inició el pasado 13 de junio y culminará el lunes 17. El viernes, el jefe de Estado cumplió agenda en Madrid y fue parte de un conversatorio que se realizó con migrantes ecuatorianos residentes en España. La comitiva que acompaña a Noboa está conformada por la canciller Gabriela Sommerfeld y funcionarios de las secretarías de la Administración Pública y de Comunicación, así como de las subsecretarías de Despacho y de Protocolo. El Ministerio de Defensa anunció la disminución en un 31% de las muertes violentas en el país, mientras que el gobierno asegura que la decisión de la Corte de declarar inconstitucionalidad del estado de excepción focalizado se aparta de la línea firme del Estado. El gobierno asegura que el estado de excepción focalizado en 7 provincias del país y el bloque de seguridad que se trasladó a Manabí han generado resultado. El Ministerio de Defensa destacó que los operativos realizados en territorio han logrado disminuir la cifra de muertes violentas en el país hasta en un 31%. A esto se le añade que en Manta no se registran hechos violentos desde hace 8 días, de acuerdo a la cartera de Estado. No obstante, la tarde de este sábado en Montecristi, un taxista fue baleado en el sector de Cielito Lindo. El ciudadano fue trasladado a un hospital de Manta y se encuentra bajo pronóstico reservado. El Ministerio de Defensa también informó que alrededor de 3 toneladas de droga se han incautado, lo que significa que las estructuras narcodelictivas han dejado de percibir aproximadamente 200 millones de dólares. A esto se le suma que en lo que va del año se ha capturado a escala nacional al 50% de los objetivos de alto y mediano valor. Mientras tanto, el gobierno asegura que la decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción focalizado, emitido a finales de mayo, se aparta de la línea firme del Estado, lo cual podría limitar el accionar del bloque de seguridad. En el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, también se menciona que el estado de excepción es el camino correcto a seguir, asegurando que está sustentado en análisis técnicos y estratégicos, además de contar con el apoyo popular. El pasado 13 de junio, la Corte declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción focalizado. La entidad estableció que los hechos mencionados en el decreto presidencial no configuran la causa del conflicto armado interno, que en esta ocasión fue la invocada por el presidente Daniel Noboa. Y 7 jueces del Guayas, un fiscal y un secretario involucrados en el caso Purga y Metástasis fueron destituidos este viernes por el Consejo de la Judicatura. Entre los jueces removidos está la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Ocurrió este viernes en la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura. El organismo determinó que al menos 8 operadores judiciales involucrados en el caso Purga y Metástasis incurrieron en la infracción disciplinaria gravísima por solicitar y recibir favores, servicios y préstamos de dinero que por sus características ponen en tela de juicio su imparcialidad. La lista de los 7 jueces del Guayas destituidos la integran Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
Arias, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor Terán, Nelson Ponce, Ramos Lino Tumbaco, Guillermo Pedro Valareso y Johan Marfetán. El Pleno del Consejo de la Judicatura también destituyó a la fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional Fedotti. En el caso del secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón, se determinó que su destitución fue por no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad cualquier acto de vulneración de la independencia de la función judicial y la imparcialidad de los jueces. Las autoridades del Consejo de la Judicatura resaltaron que esta decisión se aprobó con la finalidad de consolidar una justicia transparente en el país. Y asimismo, el Consejo de la Judicatura destituyó este viernes al juez del Cantón Balsas, Euleterio Aguilar Heredia, recordado por restituirle la presión vitalicia al ex vicepresidente Jorge Glass. El Pleno del organismo determinó que Aguilar incurrió en negligencia y error inexcusable al aceptar en 2023 un recurso para que al ex segundo mandatario le paguen $4.507 mensuales y valores por el mismo concepto de 31 meses. Las denuncias sobre presuntos cobros que realizan funcionarios judiciales a cambio de decisiones favorables para procesados incrementan la percepción de impunidad. Así lo señala una encuesta que además revela que en materia de confianza los jueces tienen la peor calificación. Contrastando cifras de la región, el último barómetro de la corrupción, una iniciativa de Transparencia Internacional y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, reveló que en Ecuador la percepción de corrupción en el sistema de justicia está por encima de la media de Latinoamérica y el Caribe, pues en el país el 58% cree que los jueces son corruptos. La media regional se ubica en el 42%. En ese sentido, una encuesta de Click Report al término del primer trimestre de 2024 revela algo más. El 88,54% de los ciudadanos no confía en los jueces. Desconfianza aún mayor a la que tienen en los partidos políticos. Entre otras razones, las reiteradas denuncias sobre tarifarios judiciales, decisiones a cambio de dinero, tema revelado en el caso Purga y Metástasis, corroborado también por este informativo como una práctica que no se detiene y que ocurre a todo nivel. Un valor establecido, cuando entran personas por armas de fuego y lo quieren dejar en libertad, que es $3.000. Cuando entra una persona por receptación, $1.000. Para denunciarlo, el Consejo de la Judicatura exhorta a utilizar la línea 1-800 Transparencia, pues esto se constituye en dos delitos, cohecho y concusión. Sin embargo, desde el Observatorio de Crimen Organizado se ve con escepticismo este tipo de canales de denuncia. Si tienes un fiscal o un juez vinculado a casos de corrupción, donde también los delincuentes se benefician de este sistema, es muy poco probable que exista una denuncia. Hay varios temas. No siempre las decisiones favorables a los procesados se traduce en su liberación, sino, por ejemplo, en la apertura de casos por delitos con menor condena, narcotraficantes procesados por tenencia de armas o simplemente por delincuencia organizada. En los casos de delincuencia organizada, el 41% de los vinculados accedían a procedimiento abreviado, donde 3 de cada 10 debían recibir penas promedio de 17 años. En la práctica, estas personas que parte de este tarifario y el acceso al procedimiento abreviado reciben penas de 20 a 24 meses. Entonces, mira la impunidad de la pena. Desde la organización se insiste en que las filas de la función judicial deben ser depuradas, pero también en que hay que mejorar el trabajo conjunto con otras instituciones. Sin olvidar, además, proteger a fiscales y a jueces que aún no han sido cooptados, pues en ocasiones las tarifas no son negociadas sino impuestas bajo amenazas. Otros temas. Luego de que el legislativo negó la autorización para el procesamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, el gobierno arremetió en contra de la mayoría opositora, acusando de que se habría tratado de un sucio pacto político. Es oficial. La vicepresidenta Verónica Abad no podrá ser vinculada en el caso Nene. Esto porque el Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos a favor este viernes, negó el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Abad por el supuesto delito de concusión. Este Parlamento no debe prestarse ni puede convertirse en el punto de resolver problemas personales
de afecto y desafecto del señor presidente. Fueron la mayoría de votos de las bancadas del Partido Social Cristiano, Correísmo y Construye, con los que la Asamblea no dio paso a la autorización para que Verónica Abad sea procesada en el caso por el que es investigado su hijo, Francisco Barreiro. Situación que aquí no culminó, pues posterior a ello, desde el gobierno se emitió este comunicado sobre la votación, dirigiéndose específicamente a la bancada de los Social Cristianos, Revolución Ciudadana y Construye. Aquí se manifiesta que esta es la evidencia más clara que ya se conocía. Un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país. De inmediato las bancadas reaccionaron con estos escritos. Desde el correísmo se instó al presidente de la República, Daniel Noboa, a que se haga cargo del conflicto con la funcionaria. Enfatizaron que utilizar el poder político para resolver problemas internos es corrupción. Desde el Partido Social Cristiano se dijo que se mantienen apegados a la justicia y que no se prestarán para la impunidad, así como tampoco por la persecución. Postura similar fue de Construye. No teníamos información correspondiente de cuáles han sido los alegatos jurídicos legales propuestos por parte de la jueza Camacho. Por lo tanto, es claro y evidente que igual el proceso de investigación continúa. Quienes conforman la Asamblea Nacional han sido claros sobre este blindaje a la segunda mandataria, que tiene su periodo, explican, pues la concusión es un tipo penal que no prescribe. Por cuanto son delitos en contra de la administración pública, y cuando ella cese del cargo de vicepresidenta de la República, esto es hasta el 24 de mayo del 2025, acto seguido, al día siguiente, la jueza podrá vincularla o continuar con este proceso. A la par de todas estas reacciones, también hubo el pronunciamiento de Fiscalía General del Estado. Aquí se aclara que la institución continuará con el procesamiento del denominado caso Nene, afirmando que seguirán con este proceso contra Abad una vez que termine su periodo como vicepresidenta, es decir, en mayo del 2025. Seguimos con más información aquí en 24 horas. Les contamos, 78 organizaciones políticas fueron habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para participar en los comicios de febrero de 2025. Según las autoridades, ADN es el movimiento político más nuevo que se une a esta lista aprobada. El Consejo Nacional Electoral concluyó la revisión de decenas de movimientos políticos de carácter cantonal, provincial e incluso nacional respecto a poder legitimar su participación en el próximo proceso electoral de febrero del 2025. Y con ello finalmente se cerró el registro. En una sesión ordinaria del Pleno del CNE, se dio a conocer que 78 organizaciones políticas están habilitadas para participar en este proceso. De ellas, 7 son partidos políticos, 10 movimientos nacionales y 61 son movimientos provinciales. Son decenas de organizaciones políticas de carácter cantonal y provincial, incluso de alguna nacional, que ya se les acabó el periodo para el cual puedan justificar los requerimientos que se habían establecido para poder participar en el próximo proceso. Recordemos que desde mayo de este año, el Pleno del CNE evaluó más de 150 informes de las organizaciones políticas, algunas nuevas y otras que llevan procesos de subsanación por no cumplir con los requisitos establecidos. Quedan vivas algunas, pero ya no van a poder participar en la próxima elección. En el caso que la solicitud de inscripción de una organización política sea denegada por incumplimiento de uno o varios requisitos establecidos en la ley, podrá subsanarlos dentro del año siguiente de la notificación del Consejo Nacional Electoral. Una vez concluida la calificación de todas las organizaciones políticas, esta lista ya es definitiva. Aquí se incluye al movimiento Construye, que hasta hace unos días tuvo una sentencia favorable por parte del Tribunal Contencioso Electoral. En el caso de Construye, quedan acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral como de ampliación y aclaración de lo últimamente resuelto por ellos, pero que en ningún caso va a afectar la resolución final. Van a poder participar en el próximo proceso. Según el calendario del Consejo Nacional Electoral, la inscripción de candidaturas está fijada del 13 de septiembre al 2 de octubre de este año, mientras que la campaña electoral del 2025 será del 5 de enero al 6 de febrero. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advierte riesgos de cortes de luz programados para lo que resta de 2024 hasta febrero de 2025. Ecuador deberá contratar más de 1.000 megavatios adicionales de electricidad para evitar el regreso de los apagones. Aunque el gobierno anunció que al momento ya no hay riesgo de apagones por falta de generación eléctrica en el país, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advierte que no es posible garantizar la no existencia de cortes de luz en Ecuador entre lo que resta del 2024 y los primeros meses del 2025.
Este plan de operación del Sistema Nacional Interconectado al cual accedió el portal Primicias asegura que el riesgo de los apagones se genera porque las reservas en los embalses de las hidroeléctricas estratégicas del país aún se encuentran por debajo del límite de referencia máxima. Actualmente la cota de Masar está a 2.146.7 metros sobre el nivel del mar, pero expertos aseguran que se debería encontrar en su máximo, es decir, a 2.153 metros sobre el nivel del mar, para así poder enfrentar la sequía que, de acuerdo al SENACE, se adelantará y empezará antes de septiembre. Para Jorge Jaramillo, experto energético, Ecuador requiere contratar más de 1.000 megavatios adicionales de electricidad. Que son prácticamente cuando se vacía Paute. Recordemos que Paute tiene aproximadamente 1.000 megavatios de capacidad de generación. Por ahora, el gobierno ha anunciado la compra de una barcaza de generación eléctrica y el alquiler de otra que arribaría en septiembre. Aunque para los especialistas hay poco tiempo para concretar esta contratación. Todo lo que se requiere para que la barcaza se ancle pueden demorar hasta un año, pero aún así van a ser insuficientes porque la cantidad que está propuesta son aproximadamente 300 megavatios. Mientras tanto, el SENACE plantea otras soluciones como diferir el mantenimiento de la fase 1 de la central Coca-Codo Sinclair. Además, asegura que la incorporación de las nuevas centrales de generación de energía es la única solución para evitar que el sistema eléctrico del país entre en crisis nuevamente. El uso de ciertos aparatos electrónicos para bajar el impacto de las altas temperaturas deja un alto costo en las planillas de luz. Por ello, les traemos 5 consejos de CENEL para ahorrar energía. Hola, ¿qué tal? Las altas temperaturas que ha vivido el país, especialmente en las ciudades costeras como Guayaquil, la cual el pasado 16 de marzo alcanzó los 35,8 grados centígrados, la más alta en 30 años. Debido a esto, ciertos aparatos eléctricos en nuestros hogares se han vuelto esenciales para atenuar las intensas olas de calor. Uno de ellos, el acondicionador de aire, que si bien nos ayuda a combatir la sensación térmica, también eleva el consumo de energía, que se refleja en la planilla de luz. Por ese motivo, la Corporación Nacional de Electricidad da algunas recomendaciones para el ahorro energético. El primero es mantener entre 23 y 24 grados la temperatura del aire, dado que a menor grado, mayor consumo, que se traduce en un 7% más del valor en su planilla. La programación de este mismo artículo también es importante, ya que influirán las horas y el espacio. Lo que también ayuda al ahorro energético es mantener el correcto funcionamiento de los refrigeradores, especialmente asegurarse de que los cauchos de sus puertas estén en buen estado y así evitar fugas. En cuanto a electrodomésticos de cocina, como microondas, cafeteras u otros, estos no consumen mucha energía individualmente, pero juntos pueden ser su peor combinación, por lo que es recomendable mantenerlos desconectados. La televisión, especialmente los denominados como inteligentes, son también grandes vampiros energéticos, debido a la conectividad Wi-Fi, capacidades y más. Lo recomendable es, aún apagados, desconectarlos. Y les contamos ahora en otro tema que Boris Párraga, cabecilla de Los Choneros, detenido en una narcofiesta en el Empalme, consta como accionista de una empresa proveedora del Estado. El zar de las drogas será procesado por porte de arma de fuego, delito por el que fue detenido hace 4 años. Por fuera, un vehículo de alta gama, sin placas, con vidrios polarizados, de los que se suele decomisar en este tipo de operativos. Pero por dentro, un verdadero acorazado. Blindaje nivel 5, resistente a proyectiles de fusil, valorado en por lo menos $150.000. Se presume, era el vehículo de alias Boris, detenido en el Empalme, provincia del Guayas. No es para menos. Según información de inteligencia, Boris Párraga, cabecilla de Los Choneros, era el encargado de la contaminación de buques en el puerto de Guayaquil. 29 años de edad, considerado por las autoridades como un zar de las drogas. Ya había empezado a incursionar, como otros similares a él, en la esfera de la contratación pública. 2 hechos puntuales. Es el accionista de la compañía Construyendo Playas Inc. S.A., que en septiembre de 2023 recibió un contrato del municipio de Playas para la provisión de insumos desechables para la entrega de comida. Y como parte de la evidencia levantada en su detención, se encontraron cheques que en suma superan los $100.000, pertenecientes a la constructora Rediec S.A., que en 2022 recibió contratos de ese mismo municipio
para la ampliación y mantenimiento de vías. Pero alias Boris no está siendo procesado por vínculos con el narcotráfico o por los mencionados delitos. Se le formularon cargos por tenencia y porte de armas, delito condenado con un máximo de 5 años de prisión y por el que hace 4 años ya fue detenido y logró salir bien librado. Tampoco irá a La Roca pese a ser considerado un objetivo de alto valor. El juez Hans Jiménez del Empalme dispuso que sea trasladado a la cárcel de Quevedo en la provincia de Los Ríos. Junto con él, fueron detenidos 2 policías que prestan servicio en el distrito Daule. Luego de haber terminado su tiempo de servicio habían salido francos, pero se encontraban con las armas de dotación policial. Se investiga si los uniformados, contrario a su trabajo, eran parte del anillo de seguridad de alias Boris. Y alrededor de la 1 de la tarde de este sábado, un bus de transporte público se incendió en el norte de la capital. La emergencia se registró en la avenida Amazonas y Colón. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos y agentes metropolitanos de tránsito para atender la emergencia. Minutos después del incidente se informó que el incendio finalmente fue controlado. El hecho afortunadamente no dejó personas heridas o atrapadas, sin embargo aún se desconocen las causas de este hecho. Y alrededor de la 1 de la mañana de este sábado, un camión recolector de basura se impactó contra una casa esquinera ubicada en las calles Colombia y Manuel Villavicencio, esto en el centro de Guayaquil. Producto del impacto, los trabajadores de la empresa recolectora de desechos quedaron con lesiones. También la hija de la dueña de la casa que fue impactada. Al sitio llegó personal del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional para atender la emergencia. Se conoció que el vehículo pesado, antes de impactar contra la casa, se estrelló con una camioneta. Habitantes del sector presumen que el camión circulaba a exceso de velocidad. Y el comercio se intensifica a vísperas del Día del Padre. Este sábado, familias en Guayaquil acudieron a comprar el regalo para el jefe del hogar, mientras que otros los agasajan con cenas familiares. Hacemos contacto a esta hora con Bernarda Ceballos, quien se encuentra en Puerto Santa Ana, para que nos comente cómo está el movimiento en este punto turístico de Guayaquil. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, a esta hora se registra bastante movimiento aquí en Puerto Santa Ana. Podemos observar en imágenes que varios ciudadanos han optado por salir en familia para desde ya empezar a celebrar el Día del Padre. Algunos optan simplemente por dar un paseo al pie del río, mientras que otros se encuentran en los distintos restaurantes cenando con sus seres queridos. Este sábado también cientos de familias optaron por salir a comprar los respectivos regalos. Al comercio del Día del Padre en Guayaquil definitivamente lo movió el fútbol. Las camisetas de Ecuador y las camisetas de los equipos favoritos de la Eurocopa fueron simplemente las más cotizadas. A continuación nosotros les tenemos el siguiente reportaje preparado por nuestra compañera Sofía Weir. Veamos. Camisetas réplica 1.1, amigo, venga, promoción 2 por 30, amigo, 2 por 30. Desde 5 hasta 50 dólares se ofertan las camisetas de equipos de fútbol en la bahía de Guayaquil. Compradores dicen que estas son el regalo perfecto para quienes buscan lucirse con un detalle para el rey del hogar. El día de hoy vinimos porque mi papá está ahorita emocionado por la Eurocopa y va por Alemania, entonces estamos buscando una camisa que le quede y el mismo caso para él. Y es que esta celebración se da en días en los que se disputan partidos de fútbol importantes con el inicio de la Eurocopa y la Copa América. Muéstranos la camiseta. ¿De qué equipo es fan y cuál es el jugador favorito justamente de tu papá? De Alemania está aquí, la L. La L de Kroos es la que más le gusta a él y esperemos que le guste, sí. En la bahía de Guayaquil el comercio ha ido aumentando en lo que va de la semana. Poco a poco los comerciantes ofertan sus productos. Camiseta de Ecuador, Barcelona. Casi en Belén no piden mucho, más de Barcelona y Ecuador. Para las familias guayaquileñas como la de Jimena Gómez, no hay mejor manera de pasar este día que con una buena comida en casa. Ella ya tiene los regalos listos. Vamos a estar en familia en la casa con mi papi y mi esposo. Sí, ya tengo comprado, pero no puedo decir qué porque aquí están pues los dos. Sorpresa, sí. Y aunque la atención está en las camisetas, se oferta mucho más. Anteriormente compraban camisa, pantalones, zapatos, pero por momentos como es todo actualizado, camisa deportiva, calentadores, pantalonetas, eso sí está muy bien. Es notable el movimiento comercial que hay en el centro de Guayaquil en este fin de semana del Día del Padre, mismo que ha coincidido con la quincena.
Comerciantes y vendedores esperan que hasta las primeras horas del domingo puedan duplicar las ventas. Muy bien, así es como se encuentra el ambiente en Guayaquil previo al Día del Padre. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas noches. Gracias, Bernarda, por la información. Buenas noches también para ti. Y seguimos con la información para contarles ahora que la recaudación tributaria aumentó en un 5% durante los primeros 5 meses del año. Los ingresos adicionales recibidos por remisión tributaria, IVA y por la contribución temporal de seguridad aportaron a este incremento. El Servicio de Rentas Internas manifestó que recaudó 468 millones de dólares adicionales durante el primer quimestre del 2024. En lo que va del año, la recaudación tributaria alcanzó los 8.745 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del 2023 el cobro tributario fue de alrededor de 8.200 millones. Esto representa un crecimiento del 5.6% si nos comparamos con igual periodo del año anterior. Para la tributarista Vanessa Imbaquingo, la remisión de intereses, multas y recargos, establecida en la Ley de Eficiencia Económica y Generaciones de Empleo, que está vigente desde diciembre, ha ocasionado que en este 2024 el Servicio de Rentas Internas obtenga ingresos adicionales. Los contribuyentes han pagado, han cancelado las obligaciones que tenían pendientes y el valor de este rubro, digamos, es 283 millones. A esto se le añaden los ingresos adicionales por el alza del IVA, vigente desde abril. En mayo, la recaudación de este impuesto fue de 829 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de más del 18% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo al SRI. La contribución temporal de seguridad que tuvieron que pagar en marzo las empresas con utilidades en 2022 y la contribución temporal de bancos y cooperativas también aportaron al incremento de la recaudación mencionada. Estas contribuciones están vigentes desde este año y se cobrarán hasta el 2025. Por las contribuciones a las sociedades hemos logrado recaudar 330 millones y por las contribuciones a los bancos hemos logrado recaudar 184 millones de dólares, con lo cual hemos cumplido al 100% con la estimación que teníamos para estas contribuciones. Este año el impuesto a la renta también presentó un incremento del 3,8%. Hasta mayo, el SRI recaudó 3.302 millones de dólares por este concepto. Se estableció que los grandes contribuyentes tenían que autorretenerse de sus ingresos un cierto porcentaje dependiendo de cada compañía y por eso es que, claro, la recaudación subió. Los expertos en la materia destacan que el crecimiento de la recaudación continuará en 2024. Los ingresos adicionales que recibirá el SRI en lo que resta del año vendrán del IVA y de las remisiones de intereses, multas y recargos, que estará vigente hasta finales de julio. Estamos de regreso. Les contamos, un aluvión afectó 4 viviendas y una unidad educativa en la parroquia Sardinas, en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo. Las rocas y palos obstaculizaron un tramo en la estatal. El desbordamiento de 2 quebradas provocaron por intensas lluvias que habría sido la causa del fenómeno natural. El desbordamiento de la quebrada San José en el sector de Sardinas, cantón El Chaco, en la provincia de Napo, activó los organismos de emergencia la noche de este viernes 14 de junio del 2024. Este fenómeno natural arrasó con algunas viviendas y una institución educativa que resultaron afectadas. Esta quebrada ha sido lo que se ha desbordado, ha llevado todo lo que se encontraba a su paso, animales y todo, ha llegado a la zona urbana, a la cabecera de la parroquia. La alerta al Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 llegó a las 21:30 de este viernes. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento en el kilómetro 92 del ingreso a Sardinas. Producto de ello, arrastraron piedras de gran tamaño y material lodoso que afectó a los inmuebles de los habitantes en la zona y algunas vías. Se han ido, 3 vacas de leche, los tanques y más los baldes, hay alambrados destruidos, las cercas eléctricas destruidas. De inmediato se movilizaron personal técnico de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos del Chaco, personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chaco y de la Secretaría de Gestión de Riesgos para brindar ayuda a los afectados. Bomberos del Cantón El Chaco informaron que no existen personas heridas ni fallecidas por el desbordamiento de la quebrada. Mientras tanto, personal del municipio de la localidad
se encuentran retirando los escombros y lodo en las vías de segundo orden con maquinaria pesada. Y ya se registran 44 fallecidos por dengue y más de 36.800 casos en el país. La mayoría de estos están en Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. En lo que va de este año, los casos de dengue superaron a todos los del 2023 y continúan en aumento. Para Federico Cabrera, epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, las lluvias que se presentaron en el país, más el intenso calor, influyeron en este repunte, sumado a las malas condiciones habitacionales en varias provincias. Sobre todo de lugares donde no existe un buen sistema de alcantarillado de agua potable, haya más reservorios de agua, en donde es un lugar propicio para que la hembra ponga sus huevos y ahí salgan los mosquitos. Con corte al 11 de junio, el Ministerio de Salud Pública registra ya 44 fallecidos y más de 36.800 casos. La mayoría de estos están en Manabí, con más de 6.500 casos. Le sigue El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y Guayas. Los síntomas característicos del dengue son fiebre de 38 grados a más, dolor de cabeza, vómitos, dolor detrás de los ojos y en algunos casos sarpullido. En Guayaquil, pacientes acuden a diario a descartar dengue por presentar varios síntomas relacionados a esta enfermedad. Fiebre y escalofrío, eso es lo que da. Tenía dolor a los huesos, tenía fiebre. Este experto también indica que ahora, en la transición de época lluviosa a la seca, los casos deberían disminuir. Nosotros ya estamos entrando en una época seca y en una época en donde la temperatura se está haciendo un poquito menos calurosa. La actividad del mosquito disminuye. Por lo tanto, vamos a esperar que en los sucesivos meses la cantidad de mosquitos disminuya y por ende la cantidad de casos de dengue también vaya disminuyendo. La hembra del mosquito que transmite esta enfermedad pone sus huevos en recipientes de agua limpia. Se recomienda eliminar o remover los que puedan acumular agua, como latas, botellas y llantas. Y en Cuenca, un equipo de médicos del Hospital del IES José Carrasco Arteaga intervinieron quirúrgicamente la pierna equivocada de una niña de 12 años. El caso está bajo investigación, en tanto la gerente del hospital ya fue separada de su cargo. Increíble pero cierto. Una pequeña niña de tan solo 12 años recibió un procedimiento quirúrgico pero en la pierna equivocada. Según este informe emitido por el Hospital José Carrasco Arteaga del IES, lugar donde ocurrieron los hechos del pasado 8 de junio, la menor debía ser operada de su pierna izquierda, cuando los galenos intervinieron la derecha. Se ve que nadie revisa, nadie sabe, hacen lo que les da la gana. Entre ellos, primerito, lo que debe hacer es mandar a la casa. No puede estar involucrado un hospital como es para tantas personas que venimos diario a atendernos aquí. Es preocupante que haya una mala práctica médica porque uno ingresa acá con toda la confianza, pues poniendo en las manos de los médicos y enfermeros la salud de nuestros hijos. Según el director provincial del IES, Esteban Villa, cerca de 20 profesionales del hospital estarían involucrados en este evento adverso, como lo ha catalogado la Casa de Salud. Equipos quirúrgicos que incluirían desde el anestesiólogo, tratantes, residentes, internos, circulantes, enfermeras, personal administrativo, que no realizaron los procedimientos que tuvieron que haberlos realizado en su momento. Al momento existe ya una comisión que investiga la presunta mala práctica médica y que en las próximas horas deberá pronunciarse. Yo voy a proponer la desvinculación de todas las personas que tuvieron un acto de un grado de responsabilidad alto en este caso. Ante este revuelo, la gerenta general del hospital, Soraya Puertas, fue separada de su cargo. Salió a la luz pública un evento adverso y se hizo polémica y encontraron la cereza del pastel para que yo salga. No tengo ningún inconveniente porque al final yo soy funcionaria del hospital y voy a seguir peleando por el hospital para que se acabe esta corrupción desde mi lugar de trabajo. A pesar de nuestra solicitud, la familia hasta el momento ha evitado dar declaraciones sobre lo ocurrido. No se descarta, sin embargo, que su abogado se pronuncie en las próximas horas. Información del mundo que dio el cartel de los Balcanes, responsable del 50% de la droga que llega a Europa. En total se ha detenido a 40 personas, 3 de ellas eran objetivo de alto valor.
Como resultado de la operación Adriática, que duró más de 4 años, la Guardia Civil de España, en coordinación con Europol, logró desarticular al cartel de los Balcanes, una de las más importantes redes de tráfico de drogas a gran escala. El cartel, que distribuía el 50% de la droga que llegaba a Europa, estaba integrado por varias organizaciones que traficaban con cocaína que traían desde Brasil por la ruta de África Occidental y la almacenaban en Sierra Leona, donde el cartel contrataba a centros logísticos para llevarla a las Islas Canarias. Desde ahí era distribuida a toda Europa. Una vez en ese continente se utilizaban centros de manipulación en países como Bélgica, Croacia, Alemania, Italia y España para seguir distribuyendo la droga. Durante la operación Adriática han sido detenidas 40 personas, 3 de ellas objetivo de alto valor. Además se incautaron 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12,5 millones de euros en efectivo y 3 millones de dólares en efectivo. Los líderes de la organización tenían su base temporal en Turquía y Dubái, desde donde operaban los centros de control. Ese viernes, durante su discurso en la cumbre del G7, el Papa Francisco advirtió sobre el uso militar de la inteligencia artificial y pidió la prohibición de las llamadas armas autónomas letales. El sumo pontífice también participó de este evento que reúne a las 7 democracias más ricas del mundo. Durante su esperada intervención en la cumbre del G7 que se celebra en el sur de Italia, el Papa Francisco pidió este viernes regular el uso de la inteligencia artificial y prohibir el uso de las llamadas armas autónomas letales. En su discurso de unos 20 minutos, Francisco dijo a los líderes reunidos del Grupo de los 7 que la inteligencia artificial es al mismo tiempo una herramienta apasionante y temible. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir sobre sí mismas y sobre su vida, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Condannándole a dipendere delle scelte delle macchine. El pontífice argentino advirtió de los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial como una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, y que allí es precisamente donde urge la acción política. El Papa, quien ha denunciado repetidamente la industria armamentística y a quienes, según él, se benefician de las guerras y la muerte, señaló que ninguna máquina debería elegir jamás quitar la vida a un ser humano, insistiendo sobre la urgencia de hacerlo frente al fracaso de los esfuerzos diplomáticos y al rechazo de potencias como Estados Unidos o Rusia a firmar un tratado al respecto. En un drama como quello dei conflitti armati. A la luz de la tragedia que son los conflictos armados, es urgente reconsiderar el desarrollo y el uso de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales y, en última instancia, prohibir su uso. Los líderes señalaron en un borrador de declaración que reconocían el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito militar y la necesidad de un marco para su desarrollo y uso responsables. Es la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica participa en una cumbre del G7, lo que muestra el creciente interés del Vaticano sobre esta cuestión. Los sindicatos y los partidos de izquierda organizaron este sábado en Francia manifestaciones multitudinarias contra la extrema derecha. Esto ocurre previo a las elecciones del próximo 30 de junio y 7 de julio en ese país. De cara a los comicios legislativos, los sondeos que se han realizado desde entonces auguran una nueva victoria para la organización de extrema derecha, Agrupación Nacional, que conseguirá más del 30% de los sufragios en la segunda vuelta. Mientras, en segunda posición quedará el nuevo Frente Popular, constituido por los partidos de izquierda. Y la princesa Kate Middleton aparece en público por primera vez después de haber anunciado su diagnóstico de cáncer. La esposa del príncipe William fue vista en esta ocasión en una carroza por el desfile del cumpleaños del rey Carlos III. La princesa Catalina hizo su primera aparición oficial el sábado tras el anuncio en marzo de que padece cáncer. Participó del desfile del estandarte por el cumpleaños del rey Carlos III. Catalina recorrió en carroza junto a sus 3 hijos la avenida principal que conduce al Palacio de Buckingham, mientras el resto de la familia real hizo el transcurso a caballo. La esposa del heredero al trono, Guillermo, se unió a la familia real tras el desfile y todos saludaron desde el balcón. La última aparición de la princesa de 42 años se remontaba a diciembre. Al mes siguiente se sometió a una misteriosa operación abdominal previa al anuncio de su cáncer, del que no se conocen detalles.
El viernes la princesa anunció que participaría de la ceremonia y sobre su cáncer contó que está haciendo buenos progresos, pero como sabrá cualquiera que pase por la quimioterapia, hay días buenos y días malos. El rey Carlos III cumplirá 76 años el 14 de noviembre, pero la tradición dicta que se celebren los aniversarios de los soberanos en junio, con temperaturas más benignas. El rey, también en tratamiento por un cáncer del que tampoco se conocen los detalles, hizo el recorrido también en un carruaje, con uniforme militar acompañado de su esposa